Muy bien, vamos a retomar nuevamente nuestro programa de hoy día. Estamos en lo que es el seminario Innovación, Aprendizaje y Capacidad Tecnológicas, una visión desde el territorio. En esta oportunidad vamos a tener la presentación de empresarios y competitividad, el arte de emprender negocios versus la necesidad de subsistir. Va a ser la presentación la doctora Araceli Almaraz. Gracias, Robert. Te decía entre pasillos que no es fácil el trabajo de moderador y el éxito de los eventos depende del moderador. Entonces, vamos muy bien por el chicotito. Entonces, pero yo soy muy, hablo mucho y muy desordenada, así que vas a tener que avisar cuando falten no 5, sino 10 minutos, porque entonces eso ya me permite ver cómo concluyó la última parte. Ya lo tocaba el colega que, ¿cómo se llama el colega que estaba acompañando con nosotros? David Arturo. Y él hacía referencia al análisis y el reporte que presenta el Foro Económico Mundial para este 2009 sobre la posición que México adquiere en este último reporte. Sin embargo, no estoy precisa de si nos mencionó el total de países. Es que si nosotros vemos que México pasa del 55 al 60, pero eso ¿qué indica? O sea, estamos más o menos bien, ¿en dónde estamos? O sea, justamente lo que se comenta en la mañana, ¿con qué comparamos? Bueno, pues la situación es que estamos ahorita en el 60 de 134 países. Entonces, esto ya nos da un primer referente en términos en el total de países que son considerados para este índice de competitividad, pues la situación que guarda México, ¿no? También hace referencia a estos 3 elementos que de inicio se toca por el Foro Económico Mundial, pero yo quise retomar este primer parrafito con el que abre este reporte para México, donde dice que hay una situación crítica para el país debido a la gran crisis que está enfrentando Estados Unidos y el resto del mundo, lo cual va a afectar a México y que esto, bueno, va a exigir que tanto gobierno como sector privado definan una política de competitividad para que se pueda sostener en el largo plazo el crecimiento. Entonces, esto nos deja de entrada varios puntos. Uno, hay un tiempo crítico en términos económicos y financieros. Por supuesto, a México le afecta por las relaciones intensas que se mantienen con Estados Unidos, pero hay otros aspectos que se quedan abajo del discurso que es importante recuperar. Uno, la necesidad de diseñar políticas para justamente salir de este nivel medio donde se encuentra México ahora en este último reporte, donde se toman datos 2008-2009. 2, las relaciones de interdependencia que existen entre los países y, por otro lado, esta relación entre sector privado y gobierno en términos de cómo se va a diseñar de manera conjunta una agenda que permita mejorar estos niveles. El índice global de competitividad, no lo puse ahí, pero está integrado de 12 pilares. Esta idea bueno, ¿qué nos indica este índice global? O de cuántos indicadores se compone este gran índice. Bueno, pues son 12 pilares. Ya se mencionaba la poca eficiencia de los mercados de trabajo, las instituciones, la innovación como los 3 principales, así como la educación de alto nivel o el alto nivel de entrenamiento o de personas preparadas para poder hablar de que un país es competitivo. Y entonces dicen, estos 4 o 5 primeros pilares de lo que componen el índice global de competitividad mantienen a México en una situación realmente crítica. ¿Cuál es el pilar en el que está mejor posicionado México? En el tamaño de mercado, que ocupa el lugar número 11. Sin embargo, todo esto, entonces, insisto, nos está llevando a considerar aspectos
en los que nosotros nos tendríamos que estar comparando en otros países. Pero si el reporte del Foro Económico Mundial nos pone en una situación realmente crítica, donde estamos por debajo de la media, del nivel medio, entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos en la paradoja, al igual que estuvimos en 1994, donde, bueno, el índice dice que estamos muy mal, que estamos realmente críticos, que se tienen que poner a trabajar instituciones, instituciones del gobierno y sector privado, pero también sector educativo, pero también el marco en el que se da la transferencia de tecnología. Y si estamos tan mal, entonces, ¿qué? Cerramos el libro y entonces no hacemos nada, o nos vamos a ver estructuralmente qué está pasando para ver cómo realmente podemos superar esa situación. Lo mismo pasó en el 94. En el 94, cuando se presenta el reporte para lo que va a ser la firma del Telecam, se menciona, hay regiones ganadoras y hay sectores perdedores. Y entonces los perdedores y las regiones perdedoras debían también cerrar su libro y entonces dedicarse a los sectores ganadores. Entonces estamos ante esos indicadores macro que de alguna manera nos dejan esta idea de que, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer para superar esas condiciones? En mi caso, a ver, déjeme ver, ok. Entonces mi presentación la quiero abordar desde 4 aspectos. Bueno, dar primero un antecedente general sobre los elementos que considero claves e importantes para analizar la competitividad, pero sobre todo me quiero ir a un nivel mucho más micro, y creo que en ese sentido la secuencia de las presentaciones creo que ha sido muy idónea, ¿no? Pasamos de las grandes teorías a la propuesta de análisis territorial y ahora nos vamos a un nivel más micro que me parece muy pertinente y que mucho puede arrojar alguna luz para entender por qué unas regiones compiten más que otras, o por qué el nivel de empresarialidad o de fecundidad empresarial podría estarse gestando o podría ser mucho más prolífico en unas regiones que en otras. Y entonces, en ese sentido, bueno, es que voy a apuntar la discusión de día de hoy para considerar algunos puntos de reflexión. Como ya vimos en las presentaciones que me antecedieron, la competitividad nos refiere sobre todo a niveles de productividad y eficiencia en la utilización de recursos, y ahí tenemos diferentes presupuestos teóricos que nos permiten acercarnos ya sea a las ventajas de localización, comparativas, a este análisis de la aglomeración. De hecho, desde las técnicas y las teorías de análisis regional, bueno, todo este bagaje de análisis económico nos está permitiendo acercarnos a hacer esas diferenciaciones. Sin embargo, lo que vamos a ver, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la crisis del Fordismo, de este modelo de producción en masa y este proceso de desintegración de las grandes empresas, pues es que los atributos espaciales y los nuevos esquemas de organización van a cambiar también los factores de la competitividad. Ahorita, en un momento más, voy a hacer énfasis en esta idea que es desde la economía institucional, se empieza a trabajar ya desde hace un poco más de una década, que tiene que ver con la evolución tecnológica o los procesos evolutivos tanto de sectores como de empresas. Y bueno, entonces pasamos de un análisis de la competitividad entre países a competitividad también entre regiones, sectores, pero sobre todo, pues la parte de las empresas, que es lo que a mí me parece fundamental, es algo que todavía tenemos pendiente desde perspectivas que nos llevan a recuperar realmente el papel del territorio en lo que vendría a ser la competitividad de empresas y empresarios establecidos en las regiones. Entonces, bueno, tenemos ahora en este marco, después, como les comentaba, de lo que fue el modelo fordista, un proceso de flexibilización de la producción que nos lleva a hablar de determinantes de competitividad internacional en términos de un contexto político legal estable, que es lo que estaría permitiendo realmente a un país o a una región ser competitivo, también a los niveles de corrupción, pero sobre todo a la inversión que se está dirigiendo a lo que es investigación y desarrollo, y qué tanto esta inversión en investigación y desarrollo está
significando en el Producto Interno Bruto de los países niveles bajos, medios o altos, ¿no? Por supuesto, niveles de exportación, así como el índice de inversión extranjera y niveles de ingreso per cápita. Si nosotros nos concentráramos en uno de estos elementos, por ejemplo, el porcentaje de participación del PIB invertido en investigación y desarrollo, teniendo a los países más altos y poniendo en la perspectiva de la comparación a México, pues como ustedes podrán observar, realmente el nivel es muy bajo. Nuevamente, la paradoja. Entonces, con estos niveles de México en lo que es inversión en el sistema, en la investigación y desarrollo, ¿podemos salir adelante o qué tenemos que hacer? Por otro lado, si nosotros desagregamos esta inversión en lo que es investigación y desarrollo por tipo de sector, lo que vamos a ver es que en el caso de México, los dos mayores sectores que aportan o abonan a la investigación y desarrollo van a ser las universidades y el gobierno. Y el sector privado se ubica en el cuarto lugar con el 19%. Mientras que la inversión foránea, que sería el caso de la franja fronteriza del norte, por el papel que juega el capital extranjero, las empresas de capital extranjero, pues vemos que es mínimo, ¿no? Entonces, este panorama nos va dejando claras varias cuestiones, pero esta información la presento como parte de este gran contexto de una visión macro y como entrada o como el punto de partida para empezar a discutir lo que en este seminario hemos querido dejar en claro, sobre todo para ustedes, estudiantes tanto de la maestría en desarrollo regional, que creo que lo traen ya muy claro, muy interiorizado, que es el papel de las regiones, pero en el caso de nuestros alumnos que están en la maestría en economía aplicada, que muchas veces están incorporando en sus proyectos de investigación lo que es indicadores macro, bueno, la importancia que debería de tener también en sus estudios estas bases microeconómicas. En este sentido, algunas de las interrogantes que nos podrían surgir a raíz de esto que les vengo comentando, bueno, es cómo las naciones o las regiones van a estar teniendo esta capacidad de atraer industrias competidoras exitosas a nivel internacional, o cómo se van a sentar las bases a nivel regional para que pueda darse un contexto en el que el tipo de empresas, llámese industrias o empresas de comercio y servicio, sean exitosas. ¿Y por qué un país o una región a menudo se convierte en estos casas, estos hospederos de firmas líderes, y por qué otras no? ¿Por qué unas regiones y unas firmas sí pueden sostener sus ventajas competitivas y otras no? ¿Qué es realmente lo que nos permitiría entender que se está respondiendo a un contexto en el que cambian los factores de competitividad y en el que ahora el contexto industrial, pero también el contexto de competencia internacional está incidiendo en cómo las firmas tienen que operar para realmente estar adecuando sus estrategias a lo que les está exigiendo el mercado en términos de eficiencia, de calidad y de rapidez para cubrir lo que es a partir de su producción. En este sentido, bueno, la teoría de Porter, y ya se comentó por la mañana, es uno de los modelos que nos ayuda de alguna manera a tratar de entender cómo esta complejidad en torno a la competitividad tiene que estar basada no solamente en lo que es una integración productiva, sino tiene también que ver con otros factores que escapan a las instituciones y al mercado. Desde perspectivas, esta es la perspectiva de Porter, sin embargo hay otras perspectivas como la economía institucional que ponen más énfasis en lo que son
el papel de las instituciones y las relaciones interfirma, igual en un entorno cambiante, en un entorno de respuestas rápidas y en donde las relaciones entre las firmas o interfirma pues van a ser básicas para poder generar un proceso en el que la competitividad a nivel tanto de firma como de sector pues pueda ser cada vez mayor. En este sentido, los procesos de locking, como señala Arturo Lara, nos van a referir a procesos en los que se interiorizan lenguajes comunes, tecnologías que se van convirtiendo en conocimiento adoptado y adaptado por las distintas empresas, pero también de la comprensión de las mejores prácticas, es decir, las firmas empiezan a trazar horizontes posibles a partir de estos procesos de interiorización de este tipo de conocimiento y donde hay fuerzas irreversibles que no se pueden ya omitir si se quiere competir. Sin embargo, creo que desde tanto desde la perspectiva de Porter como de la economía la nueva economía institucional y la perspectiva evolucionista, se pierde de vista lo que son las capacidades diferenciadas de las empresas y aquellos elementos del territorio que son fundamentales. Si recupero esta disertación que hace Arturo Lara, basado en los presupuestos de Williamson, de Winter, sobre las especificidades para las capacidades competitivas de las firmas, donde hay activos físicos, activos humanos, el sitio es importante, hay activos dedicados y donde el tiempo también es importante. Lo que también vemos es que hay un nivel en el que se queda estas propuestas teóricas. Básicamente se analizan sectores altamente competitivos, específicamente se analiza el sector de las maquiladoras. En el caso de Arturo Lara, colega de la UAM, UAM Xochimilco, él aborda el papel que han tenido la industria maquiladora en el norte de México, a partir de los sectores más competitivos como son el de autopartes y el de electrónica. Sin embargo, deja de lado aspectos que a mí me parecen importantes para ayudar a entender los procesos de competitividad a nivel territorial. Por un lado, que los sistemas productivos no necesariamente están localizados y entonces ahí se pierde mucho el control. Al final de cuentas, él dice, bueno, hay una relación interfirmas, pero también vamos viendo, quien se ha acercado un poco a lo que es el estudio del sector maquilador, que hay una heterogeneidad enorme entre los diferentes sectores, pero aún dentro de los mismos sectores, dependiendo de los productos, existen también divergencias y aún dentro de las firmas que fabrican los mismos productos también hay modalidades de organización a nivel local, pero también a nivel transnacional. Entonces queda en un grado de generalidad que no nos permite realmente encontrar esas trispas que nos podrían ayudar a entender, bueno, cómo es que se está realmente alcanzando esos niveles de competitividad a nivel firma. Por otro lado, queda también un poco de lado desde esta perspectiva las políticas y que no consideran necesariamente la cultura empresarial o la cultura del emprendimiento que se genera a nivel local y que es una de las cosas que a mí me parecen fundamental porque a fin de cuentas cuando hablamos de sectores como el maquilador pues estamos hablando de una trayectoria de firma que a su vez tiene una filosofía basada en ciertos valores y códigos que refieren finalmente al lugar de origen. No sé si ustedes han visto las listas a nivel internacional de las empresas más competitivas o la lista de Forbes de los empresarios más importantes. Gracias, Robert. Encontramos aquí un aspecto fundamental y que una buena parte de ellas son empresas familiares, ¿sí? Y entonces de aquí viene una parte de donde podemos empezar a entender esta cultura de la empresarialidad o estos procesos de emprendimiento a nivel local y que después pueden alcanzar pues magnitudes como la podríamos ver en firmas italianas que producen pastas, en la misma Sony que produce televisores pero que trae toda una filosofía basada en la cultura japonesa, ¿no? Y bueno, un tercer elemento es la cuestión del desarrollo territorial
que a final de cuentas pues es desigual. En este sentido, como lo señala Albuquerque, el aumento de la productividad no va a depender solo de las cantidades empleadas de los factores de la producción, es decir, de esta eficiencia, ¿no? Tanto en la utilización del trabajo, los recursos naturales, el capital, la tecnología, sino que va a depender de otros factores que van a estar organizados y combinados de manera completamente distinta entre los territorios. Y entonces es por eso que resulta fundamental ir a los ámbitos territoriales para entender cómo se generan estos procesos de producción y donde tanto empresas como empresarios, instituciones, tecnología y organización de la producción están en cierto sentido determinados precisamente por este eje articulador que va a ser el territorio. Ahora bien, entonces estamos pasando de una visión de competitividad sectorial o de competitividad a partir del análisis de firmas a dejar de lado lo que podría ser un análisis de tejido productivo, donde lo que recuperamos son entramados de empresas articuladas entre sí, ya sea contenidas en un área espacial muy definida o no, estas grandes cadenas globales, a lo que, bueno, ha sido mi trabajo durante los últimos años, y esta es un poco la provocación a que en algún momento, si no es en la tesis, pero después sí lo consideren, que tiene que ver con el tejido empresarial, es decir, este entramado de relaciones socialmente construidas por los empresarios y otros actores locales, que nos van a llevar, por supuesto, a lo que son empresariales de emprendimiento, y que en específico, cuando nosotros hablamos de empresario, pareciera que el empresario es tal cuando está al frente de una empresa y ese es su ámbito de acción. No, al final de cuentas los empresarios son actores sociales, están en la política, son parte de las familias de donde muchas veces proviene el capital, donde ellos están teniendo un papel importante para poder llevar a cabo estrategias de acumulación de capital familiar. Y ahorita voy a aterrizar en un ejemplo muy claro, porque realmente lo que a mí me interesaba en la exposición del día de hoy era irme desde lo más general a ver el caso particular Baja California y las diferencias que podemos encontrar entre el empresariado que subsiste en Tijuana y Mexicali, yéndome así como lo hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Entonces, bueno, los tipos de empresa, pues tampoco consideran estas capacidades de emprendimiento. Seguimos viéndolas desde ya sea el sector o la estructura organizativa, es decir, son del comercio, son industriales, son de servicios, son micro, son pequeñas o son grandes empresas. Sin embargo, dejamos de lado lo que son los tipos de trayectoria empresarial que hay detrás de los negocios. Por otro lado, en sí, el propio concepto de empresario también nos presenta algunas limitaciones conceptuales, no voy a entrar mucho en eso, pero la realidad es que el día de hoy el empresario schumpeteriano que nos describe este teórico, bueno, no lo vemos en todos lados. Existen otras características de lo que es el empresario y las empresas, sobre todo en países como México, con procesos de industrialización con una trayectoria distinta a la que se da. Y no me quiero meter aquí a la parte de la historia económica, pero nada más como punto de referencia, nuestra colonización de alguna manera tiene mucho que ver con la forma de organización de lo que son los negocios, porque se gesta desde la participación de lo que va a ser los virreinatos y la forma en que se estructuran los mercados. El norte de México, sobre todo en el noroeste, la parte noroeste, pues finalmente son comunidades que se gestan en torno a la dinámica de capitales extranjeros, sobre todo de California, y que eso también le va a imprimir una característica muy particular a lo que va a ser el emprendimiento de negocios en esta zona, muy distinta a lo que pasa en el país. Entonces, vemos cómo espacio, tiempo, se van articulando para redundar en capacidades de empresarialidad distintas. Ahora bien, y con esto espero más o menos irme rápido para cumplir mis 10 minutos. 5 minutos, gracias, Robert. ¿Esto cómo lo entendemos desde la región? Bueno, yo dije, a ver, ¿qué hago para poder bajar y aterrizar todas estas cosas que se dicen rápido y que detrás de cada una de ellas hay una discusión y una disertación que pues, nos podemos llevar
más de los 25 minutos que aquí hay. ¿Cómo podemos bajar? Bueno, yo dije, bueno, vamos a presentarle a los chavos cuáles son los grupos más importantes del norte de México, cuántos grupos empresariales destacados hay en el contexto nacional, cuántos de ellos se ubican en el norte, cuántos en Baja California, cómo ubica Expansión, que es un referente en términos de indicadores que considera activos fijos, activos pasivos, que considera también nivel de productividad, trabajadores, transferencia, procesos de transferencia tecnológica. Bueno, cómo ubica Expansión a las 500 empresas más importantes de México y de estas cuáles son las que están en la frontera. Y entonces lo que vemos es que en términos de competitividad, ya nada más para la región y sin irnos a estos niveles de competitividad global que marca el Foro Económico Mundial, pues vemos que son 19, al menos 19 los grupos empresariales más destacados en México. No se los leo, ustedes ya los conocen y saben las marcas además. Y están en el norte, están más o menos distribuidos así. Por supuesto, la gran mayoría está localizada en Monterrey. Y dijeran ustedes, bueno, ¿por qué Monterrey? ¿Y por qué ellos sí, nosotros no? ¿Qué pasó? Bueno, pues se gesta todo en el siglo XIX, finales del XVIII, todo el XIX, toda la llegada de los grupos vascos, pero también de los empresarios de Estados Unidos, y toda esta idea del social cristianismo abocada a una cultura de la producción y del trabajo, donde no solamente es el empresario, sino también el trabajador. Y bueno, para eso, si quieren ver alguna referencia sobre cómo se gesta esta cultura del trabajo en Monterrey, baste citar los libros y artículos de Lilia Palacios o del propio Mario Ceruti, que hacen este recuento y que a final de cuentas nos ponen a las empresas regiomontanas, sobre todo las de el Grupo Alfa, toda esta familia de los Garza, Garzazada, Garzalagüera, Garza, no sé cuánto más, en una posición importante el día de hoy, pero con una trayectoria de más de 150 años y además con una trayectoria no siempre del éxito. Esa es la otra parte, ¿no? O sea, creemos que los que son competitivos ahora siempre lo fueron. La realidad es que no. En la empresa y en las trayectorias de empresa y empresarios muchas veces aparece más el fracaso que los éxitos. Y los éxitos vienen a ser pocos, pero vienen a ser como el resultado de toda esa suma de experiencias que se dan. ¿Qué vemos en Baja California? Vemos que dentro de las 500 empresas más importantes en el 2005, 7 y 9, me faltó ahí poner la referencia del 9, están Kenworth, Urbi, Fábrica de Papel San Francisco, Promocasa, Dorians. Que Dorians le pondría ahí un asterisco porque lo compra Slim, y entonces no es un capital, ya, termino en minuto y medio. Entonces, de estas, la mayor parte está ubicada en Mexicali. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿por qué Tijuana tiene distinta senda de emprendimiento a la que se presenta en Mexicali si son de la misma región? ¿Sí? ¿Y por qué, siendo Tijuana tan importante en el sector terciario hasta mediados del siglo XX, qué pasa después? Y bueno, pues lo que vamos a encontrar es que el desarrollo agroindustrial en Mexicali se gesta desde principios del siglo XX y viene a ser un buen soporte de lo que va a ser gran parte de la cultura de la creación de empresas, además no empresas como en el centro del país. Hacia 1940, Mexicali era una de las localidades que tenía más sociedades mercantiles constituidas que, por ejemplo, las que había en Guanajuato. Porque en Guanajuato no estaba esta idea interiorizada de que se tenía que constituir formalmente la empresa. Eran pequeños talleres artesanales. Aquí la tradición de los empresarios extranjeros se va a ver muy, muy puntualmente en este tipo de empresa, que son 5 básicamente las que podemos encontrar hoy día: social, nombre colectivo, comandita simple, anónima, mercantiles de responsabilidad limitada y corporativa. Y la parte que se va a quedar pendiente, porque no me va a dar tiempo, va a ser la de las empresas familiares, que es la parte que a mí me gusta y la que he estudiado y seguido de frente desde hace varios años. Hay muchas cosas por las cuales fracasa una empresa familiar, pero entre las principales es porque no hay un protocolo, aunque haya una constitución formal. Y bueno,
tampoco intergeneracionalmente no hay una continuidad. Las empresas, y esto no es solamente propio para México, a nivel mundial la tercera generación es clave. Si no pasa la tercera generación, la empresa es muy difícil. Y no importa el negocio, o bueno, más bien, no importan los negocios que lleguen a la tercera generación, lo que importan realmente son los capitales, y esto es lo que de alguna manera está relacionado con la competitividad de las regiones. No importa que Cemex haya vendido sus activos, que ILSA haya dejado una parte de sus empresas, lo que importa es que los Zambrano y que los Garza están ahí y siguen manteniendo una posición relevante en la competitividad de Nuevo León y están situando a México también en un papel importante. Dejo de lado la parte de la representación empresarial, que es muy importante y es fundamental porque familia, empresa e instituciones son tres ámbitos donde los empresarios pueden manifestar estas grandes capacidades para poder mantenerse activas. Entonces, bueno, ¿cómo sobreviven las empresas y sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas donde pues bueno, si lo que estamos viendo es que todo esto es importante para la competitividad y son elementos territoriales que permiten la continuidad de negocios, pues tenemos un hándicap importante porque el 80% de los negocios en México son micro, pequeñas y medianas, el 90% de las empresas no llega a la tercera generación o la tercera generación termina con el capital de la familia, no existen protocolos, no hay planes de negocios y el lenguaje común del empresario entonces, el lenguaje que se está viviendo ahora no está interiorizado, no se ha convertido en un proceso de lock-in por quienes tratan de sobrevivir o son empresarios porque fueron despedidos, porque no tienen otra opción y porque entonces tuvieron que poner un negocio con su liquidación o se dedicaron a vender alguna cosa porque no había de otra. Bueno, hasta ahí. Un aplauso. Agradecemos a la doctora Araceli Almaraz por su excelente presentación de lo que es su ponencia. Vamos a continuar con la siguiente. La doctora Virginia López nos va a hacer la presentación de la competitividad vista desde distintos enfoques disciplinarios. Buenas tardes, Llano. Es un poquito complejo lo que me pidieron o nos pidieron que hiciéramos, pero trataremos de abordarlo en este tiempo. Y primero me gustaría decirles a los que están trabajando sobre competitividad, porque fue mi tesis doctoral también, es un constructo, o sea, es un paradigma, todavía no hay algo definido, pueden incorporar, pueden aportar, y cuando hablamos desde esta perspectiva, desde diferentes enfoques disciplinarios, como puede ser la administración, la ingeniería o la misma economía, que ahí no voy a abundar mucho porque ya se ha hablado mucho esta mañana desde la competitividad vista desde la economía, porque es un constructo netamente económico, o bueno, nace de la economía, y luego las otras disciplinas empiezan a estudiarlo. Y dentro de la administración, por ejemplo, van a encontrar que hay muchos críticos de Porter, abundan, encabezados por Actuf, por ejemplo, y que dicen que mucho del constructo de competitividad de Porter ha contribuido a estas diferencias que tenemos en la actualidad, de que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Entonces, hay una corriente muy importante dentro de la administración que obviamente se apoya en lo que ya nos comentaban en la mañana de la economía, de que la competitividad tiene que forzosamente contribuir al bienestar de las sociedades. Y cuando hablamos de la competitividad desde el punto de vista de la empresa, tiene que haber una contribución, ¿sí?, al bienestar de los trabajadores. No se concibe de otra manera. Y dentro de eso, tanto la ingeniería como la administración, que confluyen mucho, se habla entonces de que la competitividad tiene que llevar a un esquema de ganar-ganar. Gana el empresario, gana el accionista, pero también tiene que ganar el trabajador. De otra manera, sí, no debiéramos llamar a una empresa competitiva. Y hablo de esto de la empresa porque básicamente el análisis bajo este enfoque de tres disciplinas se hace hacia la empresa, ¿no?, hacia la parte micro. Que no quiere decir que no se pueda aplicar en los otros, porque la administración, bueno, también se aplica la administración en la parte pública, y también la vamos a aplicar a otros esquemas. Pero donde más vemos aplicada la administración
es en la parte de la empresa. Y a eso es a lo que se refiere. Y de eso es de lo que vamos a hablar en estos minutitos que tenemos. Me voy a brincar las conceptualizaciones un poco, ya se han revisado mucho. Van a encontrar muchas conceptualizaciones desde el enfoque más de la cuestión de la administración, más hacia los aspectos sociales. Y en la parte de la ingeniería hay mucha relación hacia la innovación, entendiendo que obviamente la palabra ingeniería viene de ingenio y tiene mucho que ver con la creatividad y con la innovación, que básicamente los ingenieros es hacia donde nos debemos de orientar, ¿no? Digo porque yo soy ingeniero de formación. Ok. Ya nos mencionaban hace un momento, la actualidad es un rehacer inclusive la parte del conocimiento. El avance que tenemos hoy en día ha hecho que dentro de la ingeniería muchos conceptos que se tenían, por ejemplo en física, con los que nosotros estudiamos, o en química, ya nos hemos dado cuenta que no son realmente lo que se nos había dicho. Entonces, en ese sentido también hay mucho de construcción y hay mucho de volver a replantear inclusive conceptos que supuestamente ya estaban aprobados y que obviamente impactan en la parte de la competitividad. Hace poco estaba en un foro donde se analizaba el futuro de la industria automotriz, y el futuro de la industria automotriz está más en manos de las empresas electrónicas que de cualquier otro tipo de empresas. El auto que se concibe en un mediano plazo y no mucho va a ser completamente electrónico, y en ese sentido se prevé que las marcas actuales puedan desaparecer y que sean las empresas electrónicas las que estén haciendo o manufacturando los autos. Entonces, esa es una tendencia, pero yo lo que quiero que vean es que es eso, hay paradigmas, o sea, ustedes pueden contribuir a ver desde otro enfoque, ¿sí? Independientemente de que estén estudiando una maestría en economía o con enfoque o con mucho fundamento económico, dependiendo de cuál sea el enfoque, ustedes pueden atacarlo, pueden contribuir. Aquí hay un esquema que más o menos quise resumir de qué se trata, ¿no? Un poquito, y la economía es la que va hasta abajo porque es la primera ciencia que introduce el concepto de competitividad, y posteriormente vienen las otras, ¿no? Aunque hoy en la realidad pudiéramos ver de que están entrelazadas. De hecho, cuando hablamos de la competitividad a nivel micro, hablamos del desempeño de la empresa, de la eficiencia de la empresa, y para que una empresa sea competitivo hoy en día, se tienen que aplicar de manera conjunta las tres disciplinas. Pero hacemos énfasis en algo, lo que es la parte del mercado, que es importante, porque hablábamos de innovación hace rato, y yo lo retomo más adelante en la parte de ingeniería. De nada sirve innovar, o bueno, la innovación tiene que traducirse en un producto que vaya al mercado y que el mercado lo compre. Entonces necesitamos saber, uno, la tendencia del mercado y también las necesidades del mercado, las dos cosas. Y de ahí partimos, y en la investigación de mercados tienen que ver, obviamente, estas tres disciplinas. Ahorita hablaba el compañero de los nichos, que ya se fue. Bueno, nosotros en Ensenada tenemos una industria vinícola, que cuando empezó a ver hacia dónde se iba a ser competitiva, decidió que el nicho en el que podía competir era en el vino de alta calidad, porque no puede competir con el vino barato chileno, ahí no, nada más en costo, con impuestos, o sea, no se puede. Entonces hay que buscar, dentro de un mercado hay varios nichos, en cuál nicho nosotros podemos ser competitivos. Y luego viene la parte de manufactura, donde prácticamente todo es administración e ingeniería. Entonces, en la manufactura vamos a ver cuáles son las tendencias de manufactura, ¿sí? Nosotros tenemos una tendencia que cada día vamos más a bioprocesos, hablando lo que decía anteriormente la doctora Alcalá, esta parte de biotecnología. La tendencia en manufactura es una tendencia donde ya deja de lado la parte solamente de la ingeniería. Hablamos de la necesidad de crear nuevos productos,
donde incorporemos no solamente lo tradicional y buscar reducir costos, sino también esta teoría de la sustentabilidad, porque para ser competitivo ahora también hay que ser sustentable. Y de hecho, a muchas empresas de la región, la normatividad de 2006 que puso la Unión Europea de que los productos electrónicos tenían que entrar con soldadura libre de plomo, muchos no tuvieron la capacidad de reacción y de lo que ya mencionaban, que también es parte de la administración, tener un esquema flexible de manufactura. O sea, que me permita, ok, quito plomo y ahora pongo otro tipo de soldadura. Y no es tan simple como quitar y poner, O sea, hacia atrás hay un trabajo importante. Entonces, obviamente también tenemos que trabajar mucho en los costos de manufactura. Tenemos empresas regionales que ya no van a manufacturar sus productos, porque resulta que hay empresas chinas que tienen un mejor costo de manufactura y ahora Oscon va a manufacturar todos los productos de Sony, una empresa china. Entonces tenemos que trabajar mucho también la administración en la cadena de valor, sí, con el enfoque a cada vez tener menores costos de manufactura. Y obviamente tenemos que trabajar en el diseño, tanto el diseño de productos como el diseño inclusive desde la organización. Sí, ustedes recordarán, el diseño de las organizaciones en el pasado eran organigramas enormes, que no solamente significaban puestos, sino también personas y también costo de nómina. Ahora, hoy en día no, si queremos ser competitivos, inclusive hay empresas que tienen organigramas no solamente horizontales, sino también más innovadores. Entonces, en ese sentido, estamos construyendo y estamos reconstruyendo el conocimiento para ser competitivos. No hay cosas definidas o hay cosas que a lo mejor apenas se están probando. Okay, y obviamente también la parte de la tecnología. ¿Qué tecnología uso para manufacturar? Hay instancias que todavía siguen utilizando la mano de obra para manufacturar y hay instancias geográficas que usan la tecnología para manufacturar. Entonces todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Y al final la parte de la comercialización, que yo creo que es donde menos he estudiado la competitividad, es cómo llevo el producto al mercado. Y ahí nosotros tenemos muchas oportunidades en cuanto a ver tendencias, manejo de empaque, la presentación del producto por sí misma, ¿sí?, los canales de distribución y toda la parte de la logística y obviamente el marketing, ¿no? Cuando Starbucks saca en Occidente el café en lata, fue un boom, pero no lo inventó. El señor fue a Japón y se dio cuenta que en Japón el japonés toma el café en lata y lo compra como nosotros compramos las latas de sodas, y lo toma frío. Ah, pero eso existía en Oriente, no existía con nosotros. Y entonces muchas veces también es la parte que nos dice la administración. A veces no se necesita hacer mucho de innovación para ser competitivo. A veces nada más hay que hacer, como decía la doctora, ver las mejores prácticas y qué funciona. Y entonces a veces en ocasiones la réplica en sí misma nos puede llevar a tener cierta competitividad, y obviamente después de las mejores prácticas, entonces sí, no hay que quedarnos en eso, hay que pasar a la innovación. Bueno, aquí más que nada voy a resaltar algunos aspectos ya en específico de las áreas, aunque como les comentaba, no podemos hablar puramente de ingeniería, puramente de administración o puramente de economía. Son tres ciencias que forzosamente trabajan vinculadas. Cuando hablábamos de las relaciones hace rato entre los actores, estas tres disciplinas tienen mucha relación y es una relación continua, ¿no? Ok, vamos a hablar. Básicamente cuando definimos la ingeniería es la aplicación del conocimiento científico para mejorar la efectividad operacional y que muchas veces se redunda en lo que es la mejora en la cadena de valor y obviamente tener nuevas ideas que se traduzcan en productos que puedan comercializarse. En este sentido, la ingeniería tiene mucho que ver con el repensar, la mejora continua, el rediseñar, el ir hacia los planteamientos, y tiene mucho que ver los nuevos diseños, los prototipos. Nosotros no sabemos, para que un producto salga al mercado, hay muchos prototipos que se quedaron en el camino, ¿sí?
y a veces hay prototipos que nunca llegan al mercado. Entonces, el quehacer de la ingeniería viene a ver esto. La ingeniería retoma todo el análisis de la investigación de mercados y transforma necesidades en productos o en servicios específicos. Y ahí es la parte donde nosotros podemos contribuir, podemos innovar, podemos plantear y pudiésemos trabajar a lo mejor no tanto para su tesis, pero sí en el futuro en esquemas de investigación interdisciplinarios o multidisciplinarios, porque también necesitamos, para ser más competitivos como país, que las investigaciones, el conocimiento que alguien realiza, se convierta en un producto. Hay gente que es tecnóloga y que se dedica a ver qué investigaron o qué encontraron y revisa los journals, y de la información que se está publicando en papel hace productos en específico y luego lo patenta, y él es el que gana, y esos países son los que de alguna manera están generando la tecnología que luego se la venden a los demás, y mucha de la competitividad radica en eso. Nosotros necesitamos aquí un vínculo entre la gente que hace investigación, sobre todo investigación en ciencia básica, y la gente que pueda esa investigación transformarla en esto. Porque esto sí se vende, esto sí va al mercado, esto sí genera riqueza para el país, para la región. Y entonces ahí es donde nos falta, más sin embargo la tendencia, y alguna vez hicimos un estudio con la doctora Alcalá, es que los muchachos no quieren estudiar ingeniería. Y en mucho lo que necesitamos es ese eslabón, ¿no?, en la parte. Y bueno, tenemos la parte de la administración. Lo que les comentaba, cuando yo propuse mi tesis doctoral, me dijeron, es que no veo la parte económica. Bueno, es que la parte económica ya está estudiada, yo no quiero estudiar esa parte, yo quiero estudiar otra parte. Y les pueden decir eso, pero convénzanlos, convenzan a sus maestros, trabajen en el soporte, en el sustento. Es que yo quiero estudiar porque esta parte también impacta y tiene que ver, y los costos y la manufactura, y lo que hablábamos hace rato de un indicador, y el hecho de que el trabajador no vaya, no se presente, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esto. Entonces pueden contribuir a eso. Y en la parte de la administración tenemos mucho que trabajar, y aquí básicamente no es en una sola construcción. La administración, acuérdense que tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con la mercadotecnia, tiene que ver con las operaciones o con la producción. Entonces, tiene que ver con otras, pero básicamente con esas tres. Y entonces, tenemos que también ser competitivos desde el saber administrar los recursos que tenemos. Desde nuestra realidad de que nuestros créditos son muy costosos, pero es la realidad. Entonces tenemos que aprender a manejar esta parte de la empresa, y en la empresa hay un factor muy importante desde el aspecto de los intangibles. ¿Cómo administro el factor humano? Porque al final de cuentas eso es lo que nos está dando, o lo que nos va a dar competitividad a las empresas. O sea, el factor humano, que es el que tiene el conocimiento para transformar. Y entonces desde ahí tenemos que también plantear nuevos modelos de administración hacia el interior de las organizaciones, ¿no? Y bueno, ahí básicamente tenemos un poco lo que son los factores de competitividad empresarial, un resumen de lo que son los factores empresariales, estructurales, obviamente también la parte sistémica, porque es un sistema, la empresa es un sistema abierto. Entonces tenemos que concebirlo desde esa forma, ¿no? Entonces hay que gestionar, y aquí por ejemplo la palabra gestión nos llegó mucho de golpe cuando para ser competitivo necesitamos que las empresas tengan un sistema de gestión de calidad, o ahora en la parte de la industria alimenticia un sistema de inocuidad, sí. Entonces tenemos que aprender esta parte de que para acceder a los mercados internacionales y ser competitivos necesitamos también
incorporar las prácticas que se tienen de las certificaciones. Y es parte del enfoque administrativo, ¿no?, en un momento dado. Y obviamente en la parte estructural, sí, ¿cómo está estructurado el mercado? Tenemos que entender bien claro cómo está estructurado el mercado, si vamos a cubrir todos los nichos del mercado, si nos vamos a especializar en un solo nicho del mercado. Entonces, porque también difiere mucho la competitividad de eso. Ok, y también tenemos que entender cuáles son los incentivos y las regulaciones. Las regulaciones que nos impone, por ejemplo, el gobierno. Yo les comentaba hace un rato el caso del vino, porque el vino tiene muchas regulaciones, tiene muchos impuestos. Entonces, tiene que ser competitiva esa industria a pesar de todo eso, si realmente quieren mantenerse vigentes, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Y en la parte sistémica, pues obviamente también tenemos que atender la parte macroeconómica que está pasando en el mundo, la parte de las políticas, las cuestiones legales o de normatividad. Como les mencionaba hace un momento, el cambio de norma en Europa, y que fue en 2006, y luego en 2007 California lo implementa, y así sucesivamente. Entonces, para ser competitivos hay que tener una visión amplia y clara de todo en lo que me muevo o en lo que me pretendo mover. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no mandaba nada a Europa, pero si quería o quiero mandar a Europa, pues ya tengo que atender la normatividad. Y por ejemplo, en ese sentido nosotros tenemos dentro de la administración lo que marca la escuela europea y lo que marca la escuela americana. Y la escuela europea tiene una mentalidad muy diferente en cuanto a lo que promueve de la americana, ¿no? Entonces, que de alguna u otra manera impacta en las empresas que mandan productos a Europa, porque tienen que respetar ello, ¿no? Y bueno, esa no es otra cosa más que la parte del modelo de competitividad sistémica, y de eso ya les han platicado mucho, y ahí viene más detallado. Y me voy a ir a las conclusiones porque también ya me pasaron ahí de que no me queda mucho tiempo. Y quiero resaltar algo de un estudio que hizo la CEPAL, un estudio de la CEPAL, y lo quiero traer a colación aquí porque básicamente las conclusiones a las que llega Rosales tienen mucho que ver con lo que nosotros necesitamos para ser competitivos. ¿Sí? Y él habla de que, bueno, nosotros tenemos que implementar varias estrategias. Vienen más estrategias en lo que es el estudio de Rosales. Yo nada más retomé estas. Uno, ¿sí?, las estrategias de internacionalización. O sea, las empresas y las organizaciones tienen que internacionalizarse. Podrán hacerlo a veces por sí mismas, o si no es posible, tendrán que hacerlo a través de lo que son las alianzas y las redes internacionales. Ahorita la doctora nos hablaba mucho del caso Nuevo León. Bueno, pues ahorita sobre FEMSA están las dos empresas, la número 1 y la número 2 cerveceras del mundo, para comprarla. FEMSA no puede acceder a la internacionalización por sí sola. Entonces, está la empresa europea que la va a comprar o le ofrece un joint venture. Y está la otra empresa que él ya le dice, a mí no me interesa el joint venture, yo quiero la compra. Y será la decisión de la cúpula lo que hagan. Pero necesitan la internacionalización a todo el mundo. Tecate no está en todo el mundo. Es diferente a modelo, ¿no?, en un momento dado. Entonces necesitamos transitar hacia allá. La competitividad tiene que llevar a las organizaciones a internacionalizarse a través de los vínculos. Lo que hablaban hace un momento, las relaciones, tendremos que vincularnos cada vez más. Y los vínculos en el ámbito de la ingeniería a nivel de manufactura son muchos, entre cliente, proveedor, e inclusive en algunas empresas en el ámbito maquilador son continuos. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere. Luego viene reemplazar, y aquí hay algo importante, reemplazar la investigación y el desarrollo por una corriente que sea innovación, inversión y marketing. Es lo que nos propone la CEPAL, ¿no?
Inversión. Bueno, primero es innovación, o sea, tenemos que transitar hacia innovar. Y una vez que innovemos, ahí nos va a enfocar a qué le tengo que invertir. Bueno, dentro de lo que innovamos, voy a invertir para fortalecer esos esquemas. Y obviamente la parte del marketing para comercializar esa innovación. Y no sé si alguno de ustedes sepa, pero Nokia nunca se dedicó a hacer celulares. No siempre se dedicó a hacer celulares. Era una empresa acerera. Sí, como Altos Hornos de México. Y ahora es, de acuerdo a los rankings, la empresa número 1 en comunicación celular. Y bueno, también otro de los cambios que se tienen que hacer es privilegiar los aspectos intangibles de la competitividad, de los que ya nos hablaba la doctora Sara. Y dentro de ese privilegiar hay que privilegiar, por ejemplo, fortalecer la capacidad gerencial, la toma de decisiones que ejercen los administradores en las empresas o los administradores públicos en el gobierno, que desde allí también viene una conceptualización, una concepción diferente. Los gobiernos tienen que ser rentables, no está peleado. Y bueno, también hay que fortalecer la capacitación del personal, porque nosotros tenemos que muchas veces ver el cumplimiento de normativas internacionales y el personal tiene que estar certificado. No solamente se certifican las empresas, también se certifican los profesionistas y tenemos que trabajar en ello en un momento dado, ¿no? Sobre todo para lo que son normativas de calidad, que es donde más hay. Y en general tenemos que privilegiar los intangibles, sí, para fortalecer la cadena de valor. Y bueno, con eso termino. Gracias. Muy bien, un aplauso. Bueno, agradecemos a la doctora Virginia López por su interesante y siempre excelente presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Tendríamos unos 10 minutos para esta parte de lo que va a ser las preguntas y las respuestas. Queda abierto las preguntas para poder continuar con la respuesta de las expositoras. ¿Están cansados? Sí. ¿Ya? A ver, su nombre y la pregunta. Ah, ¿usted? ¿Yo? ¿No? Acá levantó ella también. Compañera, usted. Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Nayar y después para la doctora Virginia López. La primera tiene que ver con la cultura empresarial que nos estaba hablando, ¿no? De las distintas regiones y que se enfoca un poquito más a los aspectos familiares, pero lo que creo que no se ahondó mucho, más bien no se tocó en el seminario, que es una debilidad, considero, es todo lo que tiene que ver también con la organización de los trabajadores, o sea, los aspectos de los sindicatos, ¿no? También supongo yo que debe de haber alguna influencia en esta cultura regional sobre la fuerza, la historia de los sindicatos en estas empresas y debe de manifestarse de alguna forma en la competitividad. Entonces, pues más que nada es mi duda, ¿no? Porque digo, bueno, ok, ¿cómo se diferencian los empresarios o la región de Baja California, su historia sindical contra la de Nuevo León? O sea, ok, surgen también en distintas épocas, ¿no? O sea, no es lo mismo una historia anterior más fortalecida, a lo mejor, que con una ya aplicada más hacia políticas neoliberales, como cuando ya Tijuana empezó su desarrollo, no sé, ¿no? O sea, quisiera que me ahondara un poquito más sobre eso porque no he escuchado ese tema. Y bueno, y también un poquito, también le quiero agradecer a la doctora Virginia, que nos abra la perspectiva en cuanto a otras disciplinas, ¿no? Yo creo que el campo de la administración sí ha sido como, y me enfoco un poco en el de la administración porque es el que me ha hecho falta a mí, por lo menos en mi investigación, ¿no? Que siento que se ha visto fortalecido en definiciones que yo no encuentro en áreas, por ejemplo, la de la gestión, no encuentro definiciones que se acoplen a lo que yo buscaba en cuanto a fortalecimiento de capacidades gerenciales.
aplicado a aspectos más de formación de sujetos colectivos. Y en el área de la administración sí lo encuentro, pero como que me hace falta más bibliografía al respecto, me hace falta ahondar más en eso, y lo bueno es que aquí ya me está dando como más pauta para buscar por otras ciencias, ¿no? Que yo me estaba enfocando quizás más a las sociales, antropológicas, y a lo mejor me hace falta por ahí rascar un poco más. Y bueno, yo quisiera pedirle a ver si puede ahondar un poquito más en esa cuestión sobre los aspectos intangibles, la capacidad gerencial. Yo estoy ahorita en mi tema de tesis metida un poco en cuestiones de autogestión. Y en la autogestión, bueno, se promueve mucho, o sea, se puede entender desde un procedimiento administrativo, ¿no? Como los pasos, ¿no? Bueno, la gestión se constituye a partir de pasos administrativos o de capacidades que pueden ser desde toma de decisiones, capacidades de mayor habilidades, no sé, desde habilidades como pues consensos, o sea, cosas más, puede ser a nivel individual o a nivel grupal, pero yo creo que está mucho la definición que yo busco en la parte administrativa, ¿no? De esta definición. Entonces, bueno, pues ese es mi comentarios y preguntas. Gracias. Muy bien. ¿Su nombre? Luz Helena Salgado, y estudiante de aquí del doctorado. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿otras preguntas, jóvenes? ¿Ya no? Sí, bueno, mi tema es sobre la competitividad estoy en la maestría de Economía Aplicada. Mi tema es sobre un análisis. Análisis comparativo internacional de los factores que determinan la competitividad vinícola mexicana. Entonces, pues ahorita que hablaron del vino, pues ya se me antojó, ¿no? Digo, seguir hablando del tema. Entonces, yo pregunto, ¿cómo maridan la investigación básica, bueno, la investigación básica en asuntos de competitividad respecto al tema de la producción vinícola con pues una maestría en economía aplicada, ¿no? Entonces, o sea, cómo lo básico y lo aplicado pues, se maridan, se conjuntan, ¿no? Porque, bueno, ahora hemos presentado antes en estas semanas, pues entre nosotros y con un grupito ahí de profesores, pues los protocolos de investigación, y por ejemplo, pues Charlie, Angie, Federico y yo estamos abocados a temas de competitividad. Generalmente cuando uno está en las universidades o en los centros de investigación se dice sobre economía, los temas básicos de investigación son TLC, convergencia, crecimiento y desarrollo económico. Y competitividad pues se deja muy de lado, ¿no? Y pues yo veo que todos ustedes pues tienen ese instrumental económico. Entonces, ¿cuál sería su consejo para abocar esto y que no nos devuelvan esa crítica que nos han hecho antes, ¿no? Sí, bueno, pero Porter no es economista, ¿no? Bueno, lo bueno es que ya hablaba por el grupo de los compañeros. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces dejamos ahí, invitaríamos a nuestros panelistas para que nos hagan la respuesta. Bueno, por supuesto que la experta en historia sindical en la frontera norte es Cirila Quintero, no yo, ¿verdad? Pero entendiendo o captando el sentido de tu pregunta, no, por supuesto, cuando hablas de cultura empresarial, dentro del análisis de esos códigos que se van gestando a nivel territorial y que rigen los saberes y las formas de articulación de los grupos económicos, aún cuando lo abordes desde la burguesía local o desde las élites, por supuesto la contraparte siempre va a aparecer, que es la relación con los trabajadores. En efecto, yo ya comentaba que para el caso de Nuevo León, uno de los aspectos fundamentales en la competitividad de las empresas es su bajo nivel de estallidos de huelgas. Y asociado mucho a lo que ya mencionaba, que era esta organización de tipo social cristiana, basada en valores social cristianos,
donde se gesta realmente la cultura del trabajo y que aplica no solamente para el dueño de la empresa, sino para la esposa del trabajador de la línea de la empresa, ¿sí? Y a la familia, por supuesto, del trabajador. Y entonces se generan una serie de mecanismos donde un poco desde esta idea o concepción de la horizontalidad que se maneja desde los sistemas japoneses, ¿no? Donde en la misma revista aparece desde el dueño hasta la familia del trabajador, ¿no? Entonces esta idea de que todos somos iguales y esta idea de que todos estamos haciendo algo para la empresa pero también para la región, queda muy bien abordada por diferentes estudios sobre cultura laboral y empresarial, insisto, o sea, este binomio que no se puede disociar, ¿no? Entonces, gran parte de las capacidades empresariales en Monterrey, de alguna manera, están sustentadas en cómo se genera esta relación con los trabajadores. ¿Cómo se gesta esto en contextos como el de Baja California? Y vuelvo a lo mismo, o sea, no quiero dar una respuesta homogeneizadora porque no lo es y porque las organizaciones tanto mutualistas como de obreros, de trabajadores a nivel Baja California, bueno, van a tener sus distintos desenlaces en la historia de poco más de 100 años de las ciudades. Pero el caso que más conozco y que es el de Mexicali, que tiene una ascendencia católica, pero también una buena parte protestante, está fundada sobre todo en esta idea más bien de sentido de pertenencia de las familias de mexicanos frente a los extranjeros, y en este sentido se va gestando ese sentido de pertenencia que involucra a todos, o sea, trabajadores, empresarios, políticos, y no es casual que, por ejemplo, Molinera del Valle, una empresa que surgió en 1939, pero que emana de un grupo que llega en 1912 a Mexicali, tenga empleados que tienen 40 años, ¿sí? Con ellos. ¿Y cómo explicas eso? Un poco también por estos medios o intermediaciones entre lo que es la empresa y el trabajador, y estos espacios que se abren para el trabajador dentro de la empresa y a través de la empresa, como son becas, como son la rifa de casas, y esto es algo que se empieza a dar por estos grupos familiares, y Molinera del Valle no es la única. Varias de las empresas, incluso cuando llegan las maquiladoras con toda esta idea de incentivos para elevar la productividad, en la localidad ya está aplicada otra manera de involucrar al trabajador dentro de la lógica de la empresa, ¿no? Entonces, insisto, o sea, efectivamente hay una relación binomial intrínseca entre lo que es cultura empresarial y cultura laboral, porque es parte de las acciones que tiene que llevar a cabo un empresario, cómo manejo, y no solamente desde la parte de la administración como capital activo ahí que me tiene que redundar en productividad, sino cómo hago que se sienta feliz y que sea mi empresa, porque además el contexto de Mexicali, las empresas de Mexicali, las nacionales, hasta antes de la llegada de las maquiladoras, va a ser muy pequeño. Es un contexto muy pequeñito, es una ciudad que en 1910 tenía 500 habitantes, que en 1950 apenas tenía 37,000 habitantes, casi un poquito más chiquito de lo que es Playas ahora. Entonces, imagínate, o sea, es un contexto en el que los pocos que están ahí, pues sí iban a competir entre sí, pero, o sea, se iban a pisar los callos unos a otros, ¿no? Entonces, se gesta este sentido de pertenencia territorial que va a ser transversal desde los altos corporativos hasta los, bueno, ni siquiera altos corporativos en ese momento, desde los altos mandos hasta los bajos, ¿no? Y te encuentras familias como la Gallego que dice, en los Gallego hay desde el pariente pobre hasta el que está en la política, y son dueños de medio Mexicali, o sea, textualmente, o sea, medio Mexicali les pertenece, pero están en todos, o sea, y están desde los que no tienen, no fueron muy prolíficos para la empresa, que se dedicaron a la política, que se dedicaron a la educación, o que simplemente son trabajadores de las mismas empresas de ellos. Entonces, es como una gran familia Mexicali, e incluso eso te permite entender un poco las diferencias que existen en la localidad entre lo que se le llama los empresarios de la costa, como dicen ellos, y los empresarios del valle, ¿sí? Que se gesta un poco en ese sentido, ¿no? De las diferencias, cómo se configura precisamente esta
estas capacidades empresariales y de salir adelante, además con un clima adverso como sabes que es, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, definitivamente entender la parte de la organización obrera, ya sea a través de sus sindicatos o otras formas de representación colectiva, es fundamental para entender esta contraparte, ¿no? Muy bien, doctora Vigía. Bueno, yo quiero complementar un poquito eso y luego respondo, que sí tiene mucho que ver más con la parte de administración, pero bueno, también mucho del sentido de pertenencia se da en esas prestaciones, y muchas de esas prestaciones las dan las empresas porque en la ley del impuesto sobre la renta, bueno, son deducibles de impuestos. Entonces hay que también saber administración fiscal. Y a veces uno no se pregunta, bueno, si es deducible de impuestos el becar a los trabajadores o a los hijos de los trabajadores, ¿por qué más empresas no lo hacen? Bueno, por lo que usted decía, o sea, tenemos que ver. Y sí hay capacidades gerenciales, pero en la actualidad se manejan como competencias gerenciales. Entonces, ¿cuáles son las competencias que debe de tener la gerencia en relación a hacia dónde o qué conducir, ¿no? La parte. Y dentro de la administración, bueno, hoy en día las empresas son, por ejemplo, multiculturales. La doctora es experta en la parte del multiculturalismo y desde ese punto de vista también es parte de lo que se tiene que ver porque el gerente o el directivo pues tiene que entender toda esta parte que luego en las empresas sabemos gente de diferentes partes de un país. O por ejemplo ahorita nosotros tenemos una planta a la que le acaban de cambiar el gerente porque el corporativo así lo maneja y llegó un gerente brasileño y que todavía no termina de entender ni a los trabajadores mexicanos y tiene 4 plantas a su cargo y cada planta en sí tiene una cultura distinta. Entonces hoy en día muchas veces esa es la parte que tenemos que ver, sí el conocimiento, los saberes pero también la parte de la competencia, porque mucho es manejo de conflictos internos y luego manejo de conflictos entre las relaciones proveedores-clientes. Entonces se trabaja mucho en la parte de definir la parte de las competencias. Y en lo que decía en torno a la gestión, aquí tendríamos que tener un detalle, porque la gestión es un concepto netamente europeo, es un concepto que viene más de la Escuela Europea de Administración. De otra manera, si lo toma como el concepto de la escuela norteamericana, es un concepto muy limitado. Habría que ver, bueno, a qué se refiere usted con gestión, porque de hecho en el concepto americano la gestión es una partecita de la administración. Entonces, que por eso yo hacía énfasis en los matices, dependiendo de mi escuela, qué escuela, así como la economía tiene sus grandes teóricos, en la administración las teorías se manejan mucho en base a las dos escuelas, en ese sentido, ¿no? Y respecto al vino, pues hay muchas cosas que estudiar. Inclusive la doctora pues ha trabajado en el vino, yo conozco las vinícolas, pues vivo en Ensenada, ¿no? Y el vino también, claro. Oye, ¿sabes dónde estudió Hugo da Costa? Y que es egresado del TEC de Monterrey. Sí. Sí, de hecho hace rato platicábamos porque yo conocí una persona en un congreso y me dice, vine a verte porque la ponencia es del vino y aparte porque quiero un contacto en Ensenada. Y ella estaba haciendo una tesis doctoral de definir cuáles son las estrategias de posicionamiento de las regiones emergentes del vino en el mundo. Y le platicaba a la doctora que Gaby Becerril estudió Mendoza en España, Mendoza en Argentina, Valencia en España, no recuerdo la región de Chile, y vino al Valle de Guadalupe. Y lo definió como emergente porque es un valle reciente, dice, saqué a Santo Tomás porque entonces ya no es emergente. Son 120 años, entonces ahí ya no. Pues, ¿qué puede estudiar? Pues se pueden estudiar muchas cosas. Aun cuando hay un modelo de cadena de valor definido por Porter, hay muchos modelos de cadena de valor, hay muchos teóricos, y puede estudiar esa parte. Un poco para contrastar que habíamos hablado que la competitividad es en comparación de,
Por ejemplo, usted puede comparar algo aquí cerquitas, comparar cómo se maneja Napa con cómo se maneja Valle de Guadalupe, la relación que tiene la industria vinícola en Napa con Universidad de California en Davis. Davis, que tiene toda una división Davis en la parte de agronomía, donde estudia cómo fortalecer tal cepa de vino, el varietal, y cómo no existe eso en una instancia que de alguna manera alguna institución educativa apoye al Valle de Guadalupe. Y por ejemplo, desde ahí, desde soportar la necesidad de que tiene que haber un vínculo, los planteamientos de triple hélice, tiene que haber un vínculo para que haya un desarrollo, porque también Francia tiene su soporte. Entonces, cuando Hugo da Costa abre la escuela artesanal, pues sí era para que más gente aprendiera a hacer vino, pero falta la parte de la investigación científica. Ha habido algunos proyectos de investigación en CICES con algas para usarse en la cuestión de fertilizante, como para la parte orgánica de la uva, pero no tenemos una escuela de agronomía fuerte que dé el soporte como sí lo tiene Napa, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas investigaciones. A mí ahorita se me ocurrió esa, pero hay muchas cosas. Un gran problema que también se tiene es de comercialización. Tenemos vinos de muy buena calidad, pero inclusive hay algunos vinicultores, entre ellos Hugo da Costa, que dice: no me interesa vender en Estados Unidos, y no le interesa. Y problemas de repente hasta curiosos, ¿no? Domecq manda toda su producción de vino a que se etiquete en el DF. Sí, por cuestión de logística, quién sabe. Se etiqueta en el DF con los sellos de la Secretaría de Hacienda, inclusive aquellos vinos que van a regresar a venderse aquí, los malbetes, sí. Entonces, y obviamente de ahí es la parte, porque mucho del vino sale hacia Europa, no se vende en el mercado estadounidense, a diferencia de otros productos, y de hecho no toda la producción se queda en México, o muy poca producción se queda en México. Y si va a hablar de las áreas vinícolas de México, pues también debe de darse cuenta que es muy diferente Parras, Coahuila, y acabo de estar, la semana pasada estuve por allá, Querétaro tiene una industria vinícola, y básicamente sería Baja California, porque Aguascalientes se está muriendo, si no es que ya se murió. De hecho, el señor Cheto ya no hace vino en Aguascalientes, hace jugo de uva. Ya no está, en Aguascalientes ya no hay. La poca uva que tiene hace jugo, es dueño de La Sonrisa, el señor Cheto, pero ya no hace vino, hace jugos. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar aquí a la doctora Sara Martínez para que nos complemente con sus comentarios. Un par de cosas, no sé por dónde empezar. El vino es más agradable, entonces vamos a empezar por ahí, luego con otra parte, porque esa es materia hasta de coraje en un momento dado. Ay, sí. Entonces, industria vitivinícola, realmente, aquí Virginia está siendo muy modesta, porque no solo ha trabajado con ellos, sino que se va a volver a empezar a trabajar con ellos. ¿Qué se puede estudiar ahí? Se puede estudiar casi todo lo que tiene que ver con la organización de un sector productivo, se puede estudiar casi todo lo que tiene que ver con un sistema productivo local, se puede estudiar casi todo lo que tiene que ver con un producto agrícola de alto valor agregado, que no hay muchos, y que eso es un concepto netamente económico y netamente fundamental para una discusión de competitividad. Entonces ahí tienes toda, yo creo que una serie de elementos que puedes encadenar, y yo iría mucho a que, primero, entiendo que es difícil la posición en la que están como grupo. Esto tiene que ver con la segunda pregunta y relacionada también con esta cuestión del vino. Pero probablemente van a ser las tesis que más van a aportar, y eso ha pasado sistemáticamente en los programas. La gente que más batalla porque está empujando un concepto que a lo mejor no es el mainstream de la teoría, es la gente que acaba aportando más. Entonces, como les estaban diciendo, es una cuestión de creatividad. Les están diciendo que no es una teoría económica, yo sí que sé porque me toca muy directamente estar viéndolo. Quien les diga que no es una cuestión económica, que se lea las teorías de crecimiento endógeno, y a lo mejor no las está entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que haya gente que está en un paradigma taylorista de los años 70, y yo sé que esto suena muy fuerte, pero ni modo, así es, y que no está dando cabida a otras cosas.
Entonces, bueno, pues ahora sí que les tocó invertir el papel y ser ustedes los maestros, se aprende más así. Segundo punto, vean la lista de premios Nobel de Economía de los últimos años. ¿Sí? Quiero ver cuántos trabajan productividad. Realmente productividad es un término que hay que redefinir. Es uno de los componentes, es el más antiguo, es el más estático y es el que menos nos puede explicar la dinámica de un sistema en muchos de los casos, sobre todo si estamos trabajando productividad por trabajador y no un concepto más agregado dentro de la empresa. Y eso tiene mucho que ver con lo que le están diciendo de la administración, la ubicación de la empresa. Y relacionado con eso, también, bueno, nosotros los planteamientos es, díganme qué empresa es, ahora sí que productiva y en términos económicos, o qué sistema económico es relevante sin toda la infraestructura de apoyo que ustedes ven en términos de competitividad. Pongan un sistema altamente estructurado económicamente y con todos los indicadores de inversión, empleo, teorías clásicas, en medio del desierto. Y quiero ver qué pasa con él. Entonces, tienen muchos argumentos desde la teoría. Y yo insisto, por eso les dije, vean crecimiento y desarrollo endógeno, además de comercio internacional, como se estaba planteando. Si nos vamos a la definición de economía, economía quiere decir utilizar eficientemente los recursos. ¿Sí? Tenemos una serie de teorías que lo que nos dan es la identificación de factores clave. Esos factores clave, la forma en que los vamos a medir en el tiempo en la realidad es diferente. Yo no estoy midiendo igual el residuo de suelo ahora que lo hacía hace 20 años o que lo hacía pues cuando él lo planteó. Y queramos o no, tenemos que responder a una realidad. Es decir, la teoría económica tiene sentido cuando nosotros somos capaces de interpretar la teoría económica y entender los modelos, pero con eso poder interpretar una realidad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esos son argumentos que ustedes tienen y que no deben perder. No manejen competitividad como una teoría porque no lo es cierto que no lo es, pero es un concepto que ustedes construyen a partir de las otras teorías. Entonces, vamos a ir a retomar una teoría, revisen todo lo que tiene de crecimiento económico. ¿Qué me dicen? Me dicen las primeras que necesito inversión, me dicen que necesito esto, me dicen que necesito aquello. ¿Qué estoy haciendo? Mi concepto de competitividad retoma de ¿qué les gusta? De Marshall tal cosa, de Romer tal otra, de Aglion, por ejemplo, que está en crecimiento endógeno tal otra. Y a ver quién les dice que esos no son economistas. ¿De acuerdo? Entonces, nada más, siéntanse más seguros de lo que están planteando. ¿Okay? Competitividad no es una teoría, pero normalmente estamos trabajando con varias teorías y estamos construyendo nuestro propio marco analítico. Eso es lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Agradecemos mucho las respuestas y las opiniones vertidas en esta parte de las presentaciones. Vamos a continuar con los comentarios de las dos presentaciones por la doctora Enselmira Marín. Entonces le dejamos para que nos haga una breve y rápida por los tiempos, ¿no? Así es, abuelo de pájaro. Sí. Voy a ser precisamente muy breve porque se ha ahondado, se ha trabajado ya en este concepto, pero sí voy a puntualizar algunos aspectos que se mencionaron por la doctora Almaraz y la doctora López, en el sentido de que en la primera parte, la primera exposición que nos hizo la doctora Almaraz, nos lleva, ahora sí que nos hizo un recorrido rápido, volamos de lo general a lo particular, nos llevó, estableció el esquema macro de cómo concebir el aspecto de emprendedurismo o el concepto que es ser empresario en este marco contextual de cómo nos ven o cómo vemos la competitividad a nivel macro y cómo nos ubicamos o cómo ubicar al empresario dentro de este marco de análisis. Nos llevó en ese viaje para entender la competitividad de cómo a través de una comparación entre países, entre esquemas productivos, entre niveles económicos y cómo llegar a la competitividad de las empresas o cómo tener empresarios competitivos. Primero analizó el contexto
el contexto internacional nos lleva al contexto, el contexto nacional inmerso en ese contexto internacional. Y bueno, establece que los países, en este caso México, tiene que sentar las bases o determinar con qué características deben de tener su territorio para albergar empresas exitosas, o sea, o cuáles son las características de estos territorios para que las empresas que se ubican o que llegan a establecerse en estos territorios sean exitosas. Y bueno, en este sentido nos marca que en México la parte norte es la que alberga o la que tiene mayor posibilidades o por las características que están ahí son las que con las que más favorecen a las empresas o a los empresarios exitosos. Y ahí tiene que maneja ciertas especificidades, lo que son los activos humanos, el territorio, el tiempo, lo que ha llevado a que estos territorios se hagan como ambientes propicios para la competitividad. No nos vimos inmersos en la parte puntual o particular de lo que haría por el tiempo un empresario exitoso, pero nos marca que hay que transitar desde la visión de la competitividad sectorial a una visión de competitividad de tejidos de redes, que es lo que en determinado momento el empresariado tiene que manejar para desarrollar o generar capacidades de emprendedurismo, que este concepto presenta serias limitaciones por los diversos enfoques que se han generado y cómo en determinado momento también estos diversos enfoques están sustentados en distintas capacidades y cómo a través del tiempo estas se han venido estableciendo y cómo han adquirido ciertas características que dificultan precisamente su definición. En general, esto es lo que puedo decir y bueno, hay factores que se tienen que revisar y que se tienen que mantener activo para poder identificar la competitividad del empresariado, que es la familia, la empresa y la institución. Así a grandes rasgos. Fue muy amplio, les digo, fue muy enriquecedor, pero nos llevó así como que muy rápido por el escenario, ¿no? Con respecto a lo que nos presentan los distintos enfoques para analizar la competitividad ya a nivel micro y particularmente en las empresas, la doctora López nos habla precisamente de cómo ubicar al estudio de la competitividad dentro de un contexto empresarial de práctica. Estamos hablando de práctica y cuando hablamos de la práctica o del aspecto de praxis, existen multiplicidad de enfoques, multiplicidad de concepciones de cómo hacer mejor las cosas dentro de las empresas, que básicamente las empresas tienen que continuamente estar dijo la doctora, reinventando, reconceptualizando lo que tienen que hacer, y en ese sentido la competitividad precisamente tiene que, dentro de las empresas, va enfocada a, bueno, cuáles son los mercados en donde tengo que incursionar y cuáles son las necesidades de estos mercados. Y con lo que hago, cómo puedo hacerlo, puedo adelantarme a los demás, cuáles son los nichos de competitividad en donde puedo incursionar, cuáles son las prácticas de manufactura o de transformación de lo que tengo que hacer y cómo encadeno todo esto para crear valor y ser mejor que los demás. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que reconstruir el conocimiento, continuamente estar revisando lo que se hace y desde esa perspectiva los tres aportes o las tres disciplinas que
que más enriquecen el concepto de competitividad dentro de las empresas son ingeniería, administración y economía, no porque no existan otras, sino porque en determinado momento estas vienen a darle o a fortalecer el quehacer del empresario. La ingeniería desde la innovación en diseños, productos y prácticas, la administración desde establecer relaciones competitivas entre los distintos factores de competitividad empresarial y encontrar elementos que van a atenuar las amenazas y transformar estas amenazas en oportunidades que los van a diferenciar de los demás, capacidades distintivas, las capacidades que los van a hacer fuertes y que van a ser difíciles de imitar por el resto de sus competidores. Y bueno, las estrategias que nos cierra la exposición con ciertas estrategias que desde el ámbito de la competitividad empresarial se tienen que observar, que es cómo ser mejor en el proceso de internacionalización, que ya las empresas ya no son empresas locales, sino son empresas globales, pero con el enfoque local. Reemplazar la investigación y desarrollo por innovación, inversión y marketing. Convertir las fortalezas de los recursos humanos o la formación de los recursos humanos como eje central de competitividad o de transformación hacia la competitividad y privilegiar ante todo los aspectos intangibles, lo que mencionaban. Hay aspectos muy importantes que no pueden transformarse tan fácilmente si no se entienden desde la perspectiva de el impacto tan fuerte que tienen en la generación de competencias dentro del trabajo de la empresa, y es todo lo que tiene que ver con la gerencia, todo lo que tiene que ver con el aspecto de manejar las diferencias, lo que tiene que ver con el estar dentro de ese territorio, pero estar en el territorio con calidad, con el uso adecuado de los recursos, ¿sí? Y en ese sentido, las empresas o las tareas de identificar los factores que generan competitividad es uno de los aspectos importantes que se pueden incluir en los estudios o en los tratados, o lo que se pueda aportar para que los empresarios puedan transferir eso a sus prácticas, que básicamente las empresas lo que tienen que hacer o la tarea de ellas es llevar a la práctica lo que muchos estudiosos están proporcionando, y entre ellos pues los que estamos aquí. Gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Enseña Marín, un voto de aplauso. Iba a pedir un voto de aplauso por el esfuerzo de resumir en este caso y comentarlos en las dos trabajos, tanto de la mañana como de la tarde. Finalmente vamos a pasar al cierre de la sesión. Pues cedo en este caso a la doctora del Carmen Alcalá y Sara Martínez para que pues hagan el cierre de este importante evento. Bueno, esta parte le tocaba al doctor Walde, ¿verdad? Porque los dos como responsables del curso y la inquietud surgida en la primera sesión sobre el manejo de la competitividad, pues teníamos ahí la encomienda de que este primer seminario tuviera como objetivo particularmente brindarles a ustedes la parte conceptual de lo que es el término competitividad, la parte del manejo de los enfoques teóricos de la misma, así como algunos indicadores de medición y un análisis muy concreto de un actor, digamos el motor de la competitividad, como es la parte del empresario, ¿no? Definitivamente este tema es muy provocador, igual como se ve tan sistémico y tiene tanta participación de actores, pues podemos llevarnos bastantes sesiones, yo creo las próximas del seminario, hablando de cada uno de los actores y su nivel de participación en estos enfoques que tienen que ver con la competitividad. La sugerencia que nos haces es muy buena en cuanto a poder tocar el tema del sindicalismo en alguna de las sesiones de competitividad.
posiblemente irlo pensando, nos lo llevamos de tarea, porque tendremos que ir pensando en aquellos inhibidores también de la competitividad y también de aquellos que lo promueven, ¿no? Yo ya para no alargar un poco la sesión, les agradezco mucho su paciencia, su disposición de estar aquí, por todas las preguntas que nos hicieron, que fueron muy valiosas, las cuales queremos retomar, y ojalá en algún periodo corto pudiéramos nosotros tal vez estar dentro de en sus revisiones de avance para ver cómo están manejando ese término de la competitividad, y tal vez a lo mejor poder contribuir ya de forma directa con algunas de nuestras experiencias o de esos enfoques, ¿no? Para ver la competitividad desde otro punto de vista. Lo puntual y rescatable de esto es lo que comentaba la doctora Sara, pues la competitividad no es una teoría en sí. Entonces hay que manejarla como tal y ver, bueno, toda la suma de elementos que la ayudan para verla como un fenómeno que explica esa eficiencia que están teniendo los países, las naciones, las regiones y las localidades en ese ámbito de lo que es el mercado global. Con esto pues yo terminaría y pues agradezco mucho su presencia y agradecer al COLEF todas las facilidades para poder llevar este encuentro. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias, maestras, y Robert, por apoyarnos aquí con la moderación justo a tiempo. Yo nada más igual les agradezco mucho que estén aquí y creo que quizá podamos incluso organizar una mesa cuando acaben sus tesis donde presenten ustedes. Así que nos vamos a poner en el otro lado. A ver si eso los motiva a seguir con la discusión fresca y bien armada. Y bueno, pues como les decía Carmen, para nosotros es importante tener otras visiones, eso enriquece mucho. Nosotros vemos mucho, pero llega un momento en que uno ya va por caminos que conoce y de repente no tiene esa flexibilidad que a lo mejor ustedes tienen a veces para ver otras cosas, aunque no las formulen exactamente. Entonces, bueno, siéntanse parte de la discusión y de nuevo muchas gracias a todos, porque de alguna manera con su participación pues están fortaleciendo lo que nosotros estamos tratando de hacer también.